1,5 millones de personas habitan la gran ciudad. Cada día las vemos vivir normalmente. Prisas por el horario, faenas tediosas, esfuerzos inmensos pensando en mañana. Estamos sobre la calle más importante de aquel entonces, la Avenida Roosevelt, el propio centro de la vieja Managua. Poco después de medianoche, Managua, la capital de Nicaragua en Centroamérica, sufrió la ira de un terremoto. El seísmo alcanzó los 6,2 grados en la escala de Richter y no fue especialmente importante. No obstante, resultó ser uno de los terremotos más destructores en esta parte del mundo. 15 segundos después del primer temblor, la mayoría de los edificios de la ciudad habían quedado reducidos a escombros. Dos réplicas más pequeñas, y sin embargo igual de letales, se produjeron poco después. Cuando la tierra finalmente dejó de temblar, 3/4 partes de la ciudad habían quedado arrasadas. Se cree que más de 11.000 personas perecieron, si bien muchos cuerpos nunca se han recuperado. Quedarán aplastados para siempre bajo los escombros. Además, 20.000 personas resultaron heridas y 250.000 de una población de 325.000 se quedaron sin hogar. Posteriormente se calcularía que el valor de los desperfectos ocasionados por el terremoto ascendería a 380.000 millones de euros. La situación se vio empeorada por los grandes incendios que asolaron la ciudad, avivados por los vientos de la temporada seca. Las llamas se habían originado a consecuencia de la rotura de varias tuberías de distribución y por las caídas del tendido eléctrico, que a pesar de todo no dejó de funcionar. El parque de bomberos de Managua quedó destruido en el terremoto y se tardó varios días en intentar sofocar los incendios, lo que hizo aumentar el caos y la confusión. Mientras tanto, aparte de la desesperada comunicación puntual por radio, se cortó toda comunicación con el mundo exterior. El resto de Nicaragua, la más grande de las repúblicas de Centroamérica, necesitaría casi un día entero para conocer en toda su extensión el desastre que había arrasado la capital. Gracias a que la noticia se difundió por todo el mundo, se organizó un descomunal programa internacional de ayuda encabezado por Estados Unidos, México y varios países limítrofes con Nicaragua. Las necesidades más acuciantes eran medicinas y anestesia para poder curar a las miles de personas que habían resultado heridas. Los 4 grandes hospitales de Managua habían quedado destrozados y muchos de los pacientes tuvieron que ser atendidos al aire libre o en hospitales improvisados. Pero a pesar de que los equipos de rescate se pusieron a trabajar inmediatamente, sacando a supervivientes atrapados bajo los escombros y distribuyendo agua y alimentos a quien se había quedado sin hogar, tuvieron que enfrentarse con un problema incluso más grande. La prontitud a la hora de enterrar en fosas comunes a los cuerpos encontrados no fue suficiente para evitar que se dispersara el hedor de los cuerpos en descomposición.
y tampoco para evitar que se propagaran enfermedades letales como el cólera y el tifus. Las autoridades dieron la orden a todos los supervivientes de los terremotos e incendios de que abandonaran la ciudad y buscaran refugio en otro lugar. La policía y el ejército unieron sus fuerzas para acordonar las zonas afectadas y contribuir a que los equipos de rescate continuaran con su trabajo. Asimismo, también tuvieron que hacer frente a los saqueadores que, aprovechándose del caos y de la confusión, se apoderaron de todo lo que encontraban en las tiendas y oficinas que habían quedado destruidas. El presidente de Nicaragua, el general Anastasio Somoza, se hizo cargo de la situación y la gente exigió una explicación de cómo un terremoto de magnitud de 6,2 grados en la escala de Richter, no especialmente potente, podía haber provocado tantos destrozos. Approximately 80% of all the buildings, public and private, have been badly damaged, and they have to be surveyed to see if they are safe to inhabit within the next few weeks. We are going to live in tents until we make an appreciation of the situation and decide, the government will have to decide what they're going to do. Los científicos pronto encontraron la razón principal para explicar el terremoto. Se había producido porque había tenido su origen justo bajo el centro de Managua, relativamente a poca profundidad, 4,8 kilómetros. La ciudad sufrió las peores consecuencias de las ondas expansivas que avanzaron a gran velocidad. La segunda razón fue que gran parte de los edificios que se desmoronaron habían sido levantados utilizando materiales de calidad inferior a la media. Managua, la única gran ciudad de Nicaragua, está situada a 45 kilómetros tierra adentro con respecto a la costa del Pacífico. Al estar situada en una zona sísmica muy volátil, conocida como la cadena volcánica de Centroamérica, esta ciudad tiene un amplio historial de desastres sísmicos. De hecho, dos terremotos previos, uno en 1931 y otro en 1968, provocaron un gran número de muertos y graves desperfectos estructurales. La razón de que Centroamérica sufra tantos terremotos destructivos es que se encuentra en la unión entre dos placas tectónicas, la de Cocos y la del Caribe. Cuando la placa de Cocos se mueve hacia el noreste, lo hace empujada hacia abajo lentamente por la placa del Caribe. Managua se encuentra entre 95 y 200 kilómetros sobre esta zona dentro de la superficie donde se producen las grandes actividades sísmicas. No obstante, los científicos del Centro Nacional de Información Geológica y Terremotos afirman que, en vista de que el último terremoto que ha azotado Managua tuvo lugar a relativamente poca profundidad, lo más probable es que fuera causado por un pequeño ajuste en el extremo de la sección sur de la placa del Caribe y que no se tratara de un choque con la placa de Cocos. Tras el desastre de 1973, la ayuda empezó a llegar en masa a Managua procedente de 25 países, pero no fue fácil hacerla llegar a quienes más la necesitaban. De hecho, mucha gente no recibió esa ayuda. El gobierno nicaragüense afirmó que esto se había debido a los problemas en la distribución. No obstante, no tardaron en oírse críticas de que lo que se estaba haciendo era acumular provisiones en lugar de enviarlas a los más necesitados. Esto encendió la ira de quienes deseaban colaborar, como Roberto Clemente, un famoso jugador puertorriqueño de béisbol. El jugador, decidido a que gran parte de la ayuda llegara a su destino, empezó a organizar vuelos de rescate por su cuenta. Sin embargo, el 31 de diciembre, una semana después del terremoto, la tragedia volvió a golpear cuando uno de los aviones se estrelló en el mar. En el accidente perecieron Clemente y otros 4 pasajeros. El centro de Managua había quedado prácticamente arrasado por el terremoto y casi todos los habitantes habían huido de la ciudad sin intención de regresar. Este hecho alentó a las autoridades a poner en marcha un programa de reconstrucción a gran escala. La zona pasó a estar repleta de mercados, pequeños negocios, parques y plazas.
Sin embargo, nadie olvidará nunca el devastador terremoto que costó la vida de tantas personas y que cambió por completo y para siempre el aspecto de esta ciudad. What are you doing here? Are you stopping people looting? Yeah, that's the idea. That's our job to do. Has there been a lot of looting in this area? Yeah, principal yesterday and the day after yesterday. What will you do if you see a looter? Well, the order is to shoot. To what? To shoot. To shoot him? Yeah. No questions, you just shoot him? Just shoot. La vieja Managua murió aquella madrugada. Con ella se marcharon también muchos años de prosperidad económica. Desde entonces, la pobreza creció. Pero todo lo sucedido nos ha hecho aprender la lección. Hay grandes proyectos y urbanizadoras edificándose sobre fallas activas. Y aunque el adobe y el taquezal que hicieron frágiles a la vieja Managua ya no se usan en nuestros tiempos, la necesidad de ahorrar en las construcciones puede convertirse en el mejor aliado de la amenaza que tenemos bajo tierra. Mientras el recuerdo de aquel fatídico terremoto de 1972 continúa fresco en la memoria de miles de nicaragüenses, bajo nuestros pies la naturaleza amenaza con repetir la historia.